Yom HaShoah conmemoramos un acontecimiento sumamente trágico en la historia del pueblo de Israel y muy cercano a nuestras vidas, que fue la masacre de 6 millones de judíos perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que se nos presenta esta situación de los enemigos que quieren destruir al pueblo de Israel, aquel que conoce la Torá se remonta a aquel acontecimiento histórico de Amalek, cuando Amalek atacó y quiso destruir al pueblo de Israel apenas salió de Egipto a la libertad. Un pueblo atacó a Israel. Y la Torá dice sobre esta circunstancia: Zahor et asher asa leja Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek, que cuando saliste de Egipto y estabas débil, él, sin temor a Dios, te atacó y te quiso destruir. Por ello, yo te convoco a que Mahó Timje et Zeher Amalek, que borres vos de la tierra el recuerdo de Amalek. Esto está escrito en una perashá, en la perashá Beshalach. En la otra perashá, en Kitetse, la Torá dice ahí, Ki manjó emje et Zeher Amalek, porque yo borraré, dice Dios, el recuerdo de Amalek. Entonces acá quiero, para transmitir el mensaje sobre Yom HaShoah, hacer primero preguntas y de esas preguntas deducir la respuesta, cómo debemos reaccionar cuando se presenta estas circunstancias en la cual aparece un pueblo que quiere destruirnos como pueblo. Primera pregunta: ¿cómo puede ser que en una perashá dice Ki mahot imje et zeher Amalek? Vos tenés la obligación, Israel, de borrar sobre la faz de la tierra el recuerdo de Amalek, y en otra perashá dice, porque yo borraré el recuerdo de Amalek. Segunda pregunta: ¿se refiere a Amalek a un pueblo? Como que nosotros debemos hacer algo para borrar la memoria de un pueblo de Amalek. ¿Cómo eso es compatible con el espíritu de la Torá, de la misericordia, incluso aquel que nos hace daño? La Torá está llena de versículos que dicen: no aborrecerás al egipcio, no aborrecerás a los edomitas, tenés que respetar a todas las naciones, a todos los pueblos, no se puede atacar a nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué tiene Amalek esta categorización de villano y no la tienen, por ejemplo, los faraones o los egipcios? Tercera pregunta. Dice, Zahor Atasher Saleja Amalek. Recuerda siempre lo que te hizo Amalek. Y por otro lado dice la Torá, yo voy a borrar el recuerdo de Amalek, dice Dios. Entonces, si vas a borrar el recuerdo de Amalek, ¿cómo lo tenemos que recordar? Si tiene que estar borrado. Y si tiene que borrarse el recuerdo de Amalek, ¿cómo puede estar escrito en la Torá que la Torá es eterna? Por eso es interesante lo que dice al respecto el Netziv de Volozhin. Acá, en realidad, Amalek no es una orden al pueblo de Israel que destruya o borre de la faz de la tierra a un pueblo. Amalek representa acá una ideología. E Israel representa acá una ideología, tampoco es un pueblo. ¿Qué es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Hasta ese momento no existía lo que ya llama el Netziv de Volozhin la Shgajá Pratit. No existía el concepto de que hay causa y consecuencia. Que no se puede hacer en la vida lo que uno quiere. Que uno no puede subyugar y esclavizar a un pueblo porque así se le ocurre al faraón. Eso es lo que vino a enseñar la Yetziat Mitzrayim, que hay ley, que hay Dios,
que hay una ashgahá pratit, que hay una supervisación de Dios de los actos del ser humano. Hasta ese momento, el mundo pensaba, no, el kola alim gabar, todo el que es más fuerte puede hacer lo que quiere. Los faraones son fuertes, pueden esclavizar. El derecho es la fuerza. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, está transmitiendo un mensaje de derechos humanos, de derechos de los pueblos, de la libertad y del concepto que hay castigo y recompensa, causa y consecuencia, y que la vida no es un estado de descontrol. Eso es lo que representaba Israel cuando salió de Egipto. Vino Dios y puso orden, mandó las plagas, sacó a Israel a la libertad, porque no tiene derecho el faraón de esclavizar a un pueblo. Cada pueblo tiene el derecho de ser él mismo. ¿Y qué representa Amalek? Amalek representa justamente lo contrario. Representa el libertinaje, el que cada uno haga lo que quiera, e ir en contra de la ashgahá prati, en contra de este concepto de que hay una justicia en el mundo, de que hay un orden. Entonces así todo entra en consonancia. El versículo que dice, perdón, la contradicción que hay, de que por un lado vemos en la Torah que hay misericordia incluso para los que se atacaron a Israel, los que esclavizaron a Israel como Egipto, no hay acá una convocatoria al pueblo de Israel a destruir o a borrar del recuerdo de un pueblo. Es borrar, hacer algo para que desaparezca de la faz de la tierra este concepto de que el mundo cada uno hace lo que quiere, y que no hay justicia, no hay orden, no hay ley. No es contra Amalek. Y por eso dice, y porque dice Dios, dice también, en otra perashá, yo borraré la memoria de Amalek. O sea, yo haré un día, cuando llegue el Mesías, así explica el Netzib, que todo el mundo entenderá que la vida no fue que cada uno hace lo que quiere, y zafó. Todos van a recibir su consecuencia de sus actos, las malas y las buenas. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a una injusticia en la vida, tenemos que recordar, Zahor, ¿qué tenemos que recordar? Y tenemos que limhot et zecher Amalek, tenemos que borrar el recuerdo de Amalek. ¿Qué significa? Tenemos que hacer algo. Dios lo va a mostrar algún día, pero mientras tanto nosotros, Israel, que fuimos el pueblo, nuestros antepasados, que al salir de Egipto demostraron que existe un Dios, que es Padre de todas las criaturas, que ama a todas las naciones, y que no quiere la destrucción de nadie, y que nadie tiene el derecho de subyugar a nadie, y que cada uno recibe consecuencias por sus actos. Nosotros tenemos que hacer algo por fomentar esta ideología. En la existencia de Israel es la antítesis de la existencia de Amalek. Hace algo para borrar el recuerdo de Amalek, para que la gente no piense que te puedes portar mal, igual nadie te dice nada. Eso es lo que destruye el mundo. Y eso fue lo que provocó que existan los nazis. Pensaban que iban a hacer lo que querían y nadie iba a decir nada. Por eso tenemos que perseguir, acusar, recordar. No contra una persona específica, sino contra este concepto de que cada uno hace lo que quiere. Cada vez que estudiamos Torah, cada vez que nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, cada vez que mantenemos nuestro recuerdo, estamos fomentando una civilización de los seres humanos. Estamos civilizando a la sociedad. Porque, ¿cómo aprender? Si la persona piensa que en la vida uno puede hacer lo que quiere, y si no te vieron no pasa nada, o si no te agarró la justicia no pasa nada, esto se convierte en una jungla. Cuando nosotros somos Yehudim, como lo dicta la Torah, transmitir el mensaje, existe un Dios, que existe un juez, y que es Padre de todos, y la gente se civiliza más. En un discurso, Hitler dijo en el Parlamento alemán que los judíos trajeron el peor mal de todos a la sociedad. Ellos crearon la conciencia de que estás haciendo algo malo y tenés remordimientos a la noche, quizás hice esto, quizás hice lo otro. Eso lo inventaron, lo pueden ver ustedes en YouTube, el discurso está grabado de Hitler en el Parlamento alemán. Los judíos crearon la conciencia. Él lo dijo. Y eso es lo que le molestaba.
Él no podía soportar que existe un Dios, un juez, un orden. Y por eso el odio de Amalek se materializa y se pone de manifiesto en ese tipo de personas. Hoy en Yom HaShoah recordamos a las víctimas y el mejor honor que podemos hacer a las víctimas de la Shoah y a las víctimas de toda injusticia es perseguir la justicia a través de seguir siendo como somos judíos, seguir cumpliendo con los mandamientos de Dios, que aquellos que comenzaron con la salida de Egipto cuando Dios demostró que Dios es Padre de todos y que hay causa y consecuencia por los actos que hacemos. Que el recuerdo de la Shoah sea para bendición y no tengamos que soportar de vuelta otras tragedias. Depende de lo que hagamos nosotros, nuestro comportamiento y cómo contagiemos a la sociedad de este concepto del bien y del mal. Gracias.